Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están, señoritas? Buenos días. Vamos a desarrollar entonces nuestra clase de hoy jueves, ya 29 de abril. Estamos cerrando este mes de abril, ya empieza a cambiar el clima también, una sensación de frío, así que cuidarse para no resfriarse y sea confundido con COVID. Vamos a continuar haciendo problemas relacionados con el estado plano de esfuerzos y de deformaciones. Dentro de los ejemplos sencillos, habíamos revisado este tipo de problemas. Por ejemplo, si nos dan el estado plano ya de una manera para problemas iniciales, el esfuerzo en X 150 megapascal, el esfuerzo en Y 100 megapascal y el cortante 60 megapascal. Entonces, las preguntas, determinar el estado plano de esfuerzos, trazar el estado plano XY, esquema de esfuerzos principales, esquema del estado plano para el tau máximo. Bueno, entonces la primera pregunta, esfuerzos principales. Los esfuerzos principales, ya en forma de ecuación, lo tenemos acá, la fórmula. Sigma 1 es el esfuerzo promedio más la raíz cuadrada de la semidiferencia al cuadrado más el cortante al cuadrado. Y sigma 2, le cambiamos el signo más por menos. Es prácticamente reemplazar directamente los datos. Entonces, sigma X, sigma Y y tau XY, con lo cual calculamos el promedio. El esfuerzo promedio es la suma entre 2. La semisuma de los esfuerzos normales, sigma X más sigma Y, entre 2. La semidiferencia, también para tenerlo como parte de la fórmula, y luego la raíz cuadrada, SQR de inglés, pues, ¿no? SQRT me parece que es para completarlo. Squirt, raíz cuadrada. Y se obtiene sigma 1, 190 y sigma 2, 60. El cortante máximo es esta raíz cuadrada. ¿Recuerdan? Vamos a escribirlo como fórmula también. Recopiamos. Ahí está entonces la fórmula del tau máximo. Haciendo las operaciones, tau máximo 65 megapascal. La tangente de 2 teta sub p es tau xy sobre la semidiferencia. Entonces también faltaría esa fórmula, ¿no? A ver, insertar ecuación.
Tangente de 2 teta sub p igual tau xy sobre semidiferencia. Le ponemos para no demorar. Ahí está. Tau xy sobre la semidiferencia. De ahí se obtiene 33. ¿Por qué lo estamos calculando? Porque nos está pidiendo esquema de los esfuerzos principales. La pregunta B entonces representar el estado plano. Ahí está, el cuadrado, el elemento es un cuadrado, el eje X, el eje Y, con los datos sigma X 150, sigma Y 100 y tau XY 60, todos positivos según los datos del problema. El estado plano principal, como el ángulo sale 33.7 positivo, entonces a partir del eje X hacemos un giro de 33.7 y ahí volvemos a dibujar el elemento y representamos los valores de los esfuerzos. Sigma 1, 190, así nos ha salido, y sigma 2, 60. Ahí está. Recuerden que para el estado principal el cortante es nulo. No se dibuja flechas de esfuerzo cortante. Luego, el estado plano del cortante máximo. De los 37 grados, giramos 45 grados. Hemos escogido en este caso en sentido horario, antihorario. Y nuevamente ahí está el elemento en el cual, de acuerdo al valor de tau máximo obtenido, dibujamos las flechas en cada cara. En todas las 4 caras se debe dibujar. No, nos ha salido positivo, entonces sigue esta dirección. Y va acompañado, el tau máximo siempre va acompañado del esfuerzo promedio. Aquí el esfuerzo promedio 125 y también en este lado, ¿no? Bueno, vamos a copiarlo. Ahí también tenemos el tau máximo, pero se me está tapando, ¿no? Para no confundir, mejor lo sacamos. Pero una celda más arriba nada más. Ah, bueno. Sí, cuando ya no se lo pone, se entiende que es el esfuerzo promedio. ¿Qué pasó? Lo eliminé. Ahí está. Gracias. Entonces, estos son los esquemas. Cuando digan representar el estado plano, tienen que dibujar el elemento, que es un cuadrado, y luego las flechas de los cortantes y de los esfuerzos normales. Algunos libros a los cortantes le ponen la mitad de una flecha, ¿no? O sea, la punta, la mitad para que indique que está haciendo un esfuerzo tangencial. Aquí en las figuras que inserto normalmente no hay esa imagen. De repente tendría que construirla y tenerla lista por ahí. Pero me parece que se entiende, ¿no? Entonces, otro problema parecido, ya cuando tenemos todos los datos, es simplemente reemplazar los respectivos valores en las fórmulas. Por eso es que nosotros hemos pasado a algo más avanzado y hemos visto cómo se genera un estado plano. Pero a ver, veamos este problema que aprovechamos para ver el círculo de Moore. Dice, el estado de esfuerzo de la figura es, ahí está. Entonces,
sigma X, por ejemplo, menos 60, sigma Y menos 80 y tau XY 50. Me imagino que de los esfuerzos normales en el signo no hay problema. Tal vez hay todavía alguna confusión en los esfuerzos cortantes. Habíamos definido de que para las caras positivas, en este caso para los lados positivos del elemento, el esfuerzo cortante es positivo cuando sigue la dirección positiva del eje que referencia su dirección. Entonces, esta flecha, que tiene dos subíndices, por el que es cortante, el primer subíndice corresponde a la normal a esta cara, que sería el eje X, y el segundo subíndice a la dirección, que es el eje Y. Como está direccionado en la dirección positiva del eje Y, entonces es positivo. Si hay otro ejemplo, lo vamos a ver después. Por ahora es positivo, ¿no? Entonces, ese detalle hay que tener cuidado. Sigma X y sigma Y son negativos, tau XY es positivo. La primera pregunta, esfuerzos principales. Entonces, nuevamente la ecuación. Vamos a traerla de arriba, que ya está como ecuación. Bien. Y se reemplaza para encontrar sigma 1, que sale menos 19, sigma 2, menos 120, en realidad 121, ¿no? La siguiente pregunta, el esfuerzo cortante máximo en el plano. El esfuerzo cortante máximo en el plano es a 45 grados. Y el esfuerzo cortante es esta raíz cuadrada. Tau máximo es esta raíz cuadrada, que sale 51, prácticamente 51, ¿no? 51 megapascal. Aquí se está haciendo notar que el cortante, en el caso del plano principal o de los planos principales, no hay cortante, ¿no? Por eso no se dibuja. Nuevamente, no hay cortante. En cambio, en el tau máximo, además del esfuerzo cortante, de, va acompañado del esfuerzo promedio. ¿Cuánto sale el esfuerzo promedio? Observen, es negativo, menos 70. Por eso es que las flechas de compresión son, o perdón, las flechas indican compresión. Este ángulo es el ángulo teta. Aquí está, el teta sub p 39, se ha redondeado a 40. 45 grados más adelante, en realidad es 39.34, con 45 grados más adelante, ahí encuentro el tau máximo. Por eso el ángulo ahí está de 84. Si se lo pone 40, se redondearía a 85. Siempre va acompañado del esfuerzo promedio. Pero no se olviden que se tiene que dibujar en las cuatro caras. Acá, por ejemplo, está faltando una flecha. Aprovechamos para dibujarlo. Faltaría la flecha en esta cara, ¿no?
Es una mala costumbre del estudiante que no lo dibuja las 4 flechas. Dibuja en una o en dos. Si lo dibujamos solamente en una o en dos, no está en equilibrio. Tiene que estar en equilibrio. La siguiente pregunta dice el esfuerzo cortante máximo, así como el esfuerzo normal promedio en el punto. Especifique la orientación del elemento en cada caso. Ya lo acabamos de hacer. 40 grados redondeado o 39.34 aquí. Y le sumamos 45 para ubicar el estado plano del cortante máximo. Muestre los resultados sobre cada elemento. Estamos indicando, bueno, S1 son nuestros valores, sería bueno poner acá S1 igual, ¿no? S2 igual, los valores. Si adicionalmente pide trazar el círculo de Moore, entonces hacemos el cálculo del centro, que es el esfuerzo promedio, y vale menos 70, y su ordenada es 0, es decir, siempre está sobre el eje de los esfuerzos. Entonces menos 70 ahí en el lado negativo, acá está tau xy, acá está sx o sigma x, ahí está el centro, luego el radio es esta raíz cuadrada, que a su vez es el tau máximo. Entonces si le ponemos valores acá, radio igual 50.99, que podríamos ponerlo como 51, ¿no? Entonces se dibuja, no llega a pasar al lado positivo, el esfuerzo principal 1 va a ser el lado negativo y el esfuerzo principal 2 todavía más a la izquierda, ¿no? Los valores, menos 19, S1 menos 19 y sigma 2 menos 120. Ahí tienen el círculo de Moore. El cortante máximo, aquí está este radio hacia abajo, es el tau máximo. Y como siempre, este punto de abajo el punto de abajo tiene como coordenadas sigma promedio, coma, tau máximo. Entonces el procedimiento ya es repetitivo, ¿no? Si nos dan el estado plano, lo ordenamos, anotamos las fórmulas para los esfuerzos principales. Si nos dijeran en general para un sigma x', nos tendrían que dar el ángulo que nos define la orientación x' y'. El esquema siempre hay que dibujarlo como un cuadrado de dimensiones aceptables, indicar los ángulos referenciados respecto a la posición horizontal X. El círculo de Moore siempre hay que indicar el centro, los valores, y el radio, los valores. El que tiene unidades es megapascal. El dibujo e identificar según las preguntas que les pidan S1 y S2. Por ejemplo, aquí podemos agregarle la ubicación del eje X. Para el eje X habíamos dicho que ubicábamos un punto A. Entonces vamos a copiar este punto. El punto A tiene como coordenadas a sigma X, que vale menos 60, y el tau XY. Este centro hemos dicho que es menos 70 y sigma X es menos 60. Entonces
podemos copiar el punto y pegarlo. Va a ser más o menos por allí, ¿no? Ahí. Ahí trazo un diámetro. De este punto trazo un diámetro. Y automáticamente en el otro lado, está el punto B. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? Sigma y, tau x. El punto B arriba. Entonces las coordenadas del punto A son, anoten, sigma x, tau xy. Por acá lo podemos anotar. Punto A, sus coordenadas son sx, tau xy. Y del punto B tiene como coordenadas sigma y, tau xy. Ven, el punto B tiene como coordenadas SY. SY tendrá que ser mayor a 70 porque con respecto al centro, miren, está un poco más a la izquierda. Eso lo chequeamos en los valores. Y sigma y efectivamente es menos 80, ¿no? O sea, este punto B tiene como coordenadas menos 80, menos 50. Acá me falta ponerle, si quiero ser ya detallista, ahí sería menos tau xy. Si el punto A es tau xy, en el punto B será menos tau xy. Entonces, el teta principal, acá lo puedo medir, ¿no? El teta principal lo podemos medir o calcular. Y 39 grados. Aquí es el doble, pues, ¿no? El doble. 78 más o menos. De esa manera, entonces, hay un total manejo del método gráfico del círculo de Moore. El centro, el radio, automáticamente la identificación de S1, de S2, que son los esfuerzos principales, y del tau máximo. A ese punto, por ejemplo, le ponemos S promedio, tau máximo. Son las coordenadas del punto del cortante máximo. Y quería una consulta. Adelante. Ese teta P, es para el gráfico de esfuerzos principales, pero si quiero Así es. llevarlo a amor es 2 teta P, ¿cierto? Efectivamente. Y sería alrededor de 80 grados. Así Pero es. usted dijo que también puede ser para abajo o también para arriba, perdón, horario y antihorario, El teta sub P. ajá, en No, Moria. en el MOR. En Ya el claro, MOR, digamos que sea el doble, ¿no? no, 80 sería no, el doble. tú lo buscas la orientación del eje 1. ¿Dónde está la orientación del eje 1? Es el diámetro, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, de tu eje X que acabas de determinar, no vas a dar pues la otra vuelta, ¿no? Lo más lógico es que te vayas en el sentido antihorario acá y te sale 70 y tantos, que corresponde a este de acá. También te vas en el sentido antihorario y es la mitad. Ah, ya, ya, ya. Debe haber una, Entonces desde A, debe haber entonces una, desde el punto A hasta S1 mide, claro, digamos, 79, ¿no? 79 y pico, ¿no? Si lo consideramos, Claro, porque mi eje X es
AB, ¿cierto? Así es, así es. Ah, ya, Saliendo por ya A está es bien, el eje ingeniero. X y saliendo por B es el eje Y. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Excelente. Gracias por la pregunta. Permite aclarar a todos, ¿no? Acá decimos el punto B es este, ¿no? Ese es el punto B. Bien, a ver, otro problema. Bien, este es un estado uniaxial, pero vamos a ver si se puede hacer preguntas de estado plano. Dice el 1035. La varilla está fabricada de aluminio 2014 T6, ¿no? Ahí lo tenemos. Si está sometida a la carga de tensión de 700 newton y tiene un diámetro de 20 milímetros, determine las deformaciones principales en un punto sobre la superficie de la varilla. Entonces, debemos identificar los esfuerzos que hay. Únicamente tenemos sigma X en el sistema XY, haciendo coincidir nuestro eje X, con una paralela al, a la barra, pues, ¿no? Buscamos el eje X, ya repetimos el dibujo de la barra, creo que estoy, para que quede explicadito, le voy a dibujar la barra entonces, ahí, ¿no? Entonces el punto, nuestro elemento, ahí está. Entonces el sigma X va a ser 700 entre el área. Y no hay más, ¿no? Sigma Y vale 0 y cortante XY vale 0. Efectivamente, entonces, ese sigma X será el esfuerzo principal 1, fuerza entre área. El cortante máximo. El cortante máximo, tanto por la teoría del estado plano como por el análisis que vimos de esfuerzos en una barra sobre un plano inclinado, el cortante máximo vale la mitad del normal máximo, en este caso. Entonces, por las dos formas podemos obtener este cortante máximo. A 45 grados está actuando el tau máximo y es la mitad de sigma 1. Como sigma 1 lo hemos calculado, podemos hallar el tau máximo. A nosotros nos está pidiendo las deformaciones principales, es decir, nos está pidiendo epsilon 1, ¿no? Nos está pidiendo epsilon 1, que será igual a la deformación dividido entre la longitud L. Con el valor de epsilon 1 puedo hallar epsilon 2 por el módulo de Poisson menos mu epsilon 1. ¿Estamos? Entonces, para el problema 1035, determine las deformaciones principales. Me está pidiendo epsilon 1, epsilon 2. Si quieren alardear, pueden hallar epsilon 3. Pero ahí, si se trata del estado plano, basta con epsilon 1 y epsilon 2. Epsilon 1 directamente, la deformación dividido entre la longitud inicial, y epsilon 2 por el módulo de Poisson. Entonces anotamos nuestros valores. El E sacamos de la tabla, 2014 T6,
73.1 gigapascal seguramente, entonces se vuelve 73.100. El mu, también de la tabla, lo pueden chequear, 0.35. La carga P es dato, 700 newton. El diámetro, 20 milímetros. Con eso hallamos el área. Dividiendo P entre área, tenemos sigma 1. Sigma 2, por si acaso, 0. Epsilon 1, acá está. La deformación delta lo sacamos por la pelea y la longitud L. La longitud L, no hay longitud, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos E1 si no tenemos longitud? ¿Mm? Aplicamos la ley de Hooke, pues, ¿no? ¿Qué dice la ley de Hooke? Ya, aplicando la ley de Hooke, nos dice que epsilon 1 es igual a sigma 1 sobre E para el estado universal. Epsilon 1, o sea que esto no era, me da pena, no sirve. Epsilon 1 es sigma 1 entre E. De ahí sale este valor. Epsilon 2, por el módulo de Poisson, y tenemos resuelto el problema 1035. Determine las deformaciones principales en un punto sobre la superficie de la varilla. 1035, acá están las respuestas. Epsilon máximo 30.5 por 10 a la menos 6. Acá está, ¿no? 30.48 por 10 a la menos 6. Y ese es el epsilon máximo. El epsilon mínimo, menos 10.7. Aquí también está, menos. Nosotros lo tenemos por e a la menos 5. Para que sea e a la menos 6, será igual a la respuesta, 10.7. Podemos resolver el mismo problema, o perdón, para la misma figura, el 1034. Determine la deformación cortante máxima absoluta en la varilla. La deformación, si tenemos el cortante máximo, la deformación angular por la ley de Hooke. Gamma máximo igual tau máximo entre G. El G, acá está, lo podríamos calcular con estos valores, pero este material está en la tabla. Ahí vamos a ver. Acá, materiales, aleaciones de aluminio, 2014 T6. El valor de G, ¿dónde está? Acá está G. G, 27 gigapascal. Entonces, ¿dónde está? G, 27.000 megapascal. Sabiendo que tau máximo es la mitad de sigma 1, lo dividimos entre G. Acá tengo sigma 1, lo divido entre 2 y lo vuelvo a dividir entre G. Y sale 4.12 por 10 a la menos 5. Que serían radianes, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tipo de problemas para analizar y resolver. Entrando a las aplicaciones a tanques a presión. Ahí está el tanque esférico. Dice, el recipiente esférico a presión tiene un diámetro interior de 2 metros y un grosor de 10 milímetros. A este se encuentra unido un medidor de deformación. Ya sabemos qué cosa es un medidor de deformación, que tiene una longitud de 20 milímetros. Ahí está el dibujito. Tiene una longitud de 20 milímetros. Y se observa un aumento de longitud de 0.012 milímetros
cuando el recipiente está bajo presión. Determine la presión que causa esta deformación y encuentre el esfuerzo cortante máximo en el plano, así como el esfuerzo cortante máximo absoluto en un punto sobre la superficie exterior. El material es acero, para el cual nos da el valor de E, 200 gigapascal, y el valor de mu de 0.3. Entonces, lo primero que debemos hacer es recordar la fórmula de los esfuerzos para tanque esférico. Sigma X igual a sigma Y igual a presión por diámetro sobre 4T. Cualquiera de ellos, la deformación unitaria, es la deformación medida sobre la longitud. Como pide la presión y nos está dando el cambio de longitud y la longitud inicial, nosotros podemos calcular el epsilon X. Con la ley generalizada de Hooke, sabemos que epsilon Y es 1 sobre E por sigma Y menos mu sigma X. Tanto el sigma X como el sigma Y tienen esta fórmula, entonces lo podemos reemplazar acá. Factorizamos PD sobre 4T por 1 menos mu. Y la presión lo podemos despejar. Despejamos la presión. Y a ver qué pasa. Lo que aquí está en el denominador, 1 sobre E, el E pasa a multiplicar, correcto. El 4T pasa a multiplicar, correcto. Y el epsilon Y que está ahí, acá está. Entonces se despeja la presión, ya como una fórmula ahí, ¿no? E, T que es el espesor, y epsilon Y la deformación unitaria. Si el eje X coincide con la orientación del deformímetro, acá está en el dibujo ya de la solución, lo hacemos así, hacemos coincidir el eje X, el eje Y, epsilon Y, perdón, es igual a epsilon X. ¿Por qué son iguales? Porque los esfuerzos epsilon, sigma X y sigma Y también son iguales. Estas son opciones de pregunta, ¿no? Preguntas para un examen. Responda si se da esta situación. El epsilon Y es igual al epsilon X, es el doble, es la mitad, ninguno, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Para no confundir, entonces, esto lo sacamos. Bueno, entonces necesitamos hallar el epsilon Y. El epsilon Y es numéricamente igual al epsilon X. Otra posibilidad, en vez de poner epsilon X, acá podríamos haber puesto de frente epsilon Y, pero es lo mismo. La longitud inicial del medidor, la deformación por la fórmula de la pelea. No, estoy mintiendo. Esta deformación es dato, pues no. Dice, se observa un aumento de longitud de 0.12. Entonces, esa es la deformación. Este D, vamos a ponerle D mayúscula, porque es el diámetro de la esfera. T es el espesor. Epsilon X, aquí dividimos delta sobre L, 0.012 entre 20,
0.306. En realidad es milímetro sobre milímetro, ¿no? No es que sea milímetro, sino... O no le ponemos unidades, o le ponemos milímetro sobre milímetro. El módulo de Young nos dan como dato, el mu también nos dan como dato. Entonces todo eso reemplazamos acá. Aquí sería bueno aclarar que epsilon x es igual a epsilon y, porque acá se está utilizando epsilon y, ¿no? Por eso habían sido las preguntas por acá. Acá decimos también epsilon y igual a epsilon x. ¿Por qué epsilon x igual a epsilon y? ¿Me puede responder alguien? No, justo quería preguntar ahí, profe, ¿y la relación entre epsilon y epsilon x mediante el Poisson? Se debe verificar. Ya, ¿por qué son iguales? Porque en la esfera, lo vimos ayer, el sigma x es igual al sigma y. Entonces, si sigma x es igual a sigma y consideramos estado plano, el epsilon x tiene que ser igual al epsilon y, por la ley de Hooke. ¿De acuerdo? ¿O siguen todavía en duda? Ya, ingeniero, partimos de ahí, pero la relación que existe epsilon y con epsilon x mediante Poisson Esta, mediante también esta, debería cumplir. claro, acá está pues. Sí, debe Y la cumplir. otra que es, y la otra que es epsilon y es igual a menos Poisson epsilon x. Claro, mira, a ver, ya decimos. Partimos de epsilon x, entonces aquí es igual a epsilon y. Epsilon y igual Es igual al negativo de a... Poisson epsilon No, x. no, aguanta, pues. Es igual a sigma y, a sigma y, sy sobre e menos, aquí viene en paréntesis, menos este mu sobre e, ¿no? Menos mu sobre e multiplicado por sigma x. ¿Está bien? Sí, ¿Está de sí, acuerdo o no? Ya. sí, Como vamos a escribir ahora para el epsilon x la misma ecuación, ¿no? Epsilon x igual a sx sobre e menos mu sobre e sigma y. Si son iguales sigma y con sigma x, estas dos ecuaciones te deben dar el mismo valor. ¿Sí? sí, pero lo que me confunde en la teoría es, tengo ley de Hooke y efecto de Poisson y también lo que usted ha hecho por el principio de superposición. Pero en la parte nada más, en la sección de ley de Hooke y efecto de Poisson, tengo una relación de epsilon y es igual a menos Poisson por epsilon x. Eso es cuando tienes uniaxial, pero aquí estamos en estado plano. Ya, está bien. Ahora la anoto. Gracias, profe. ¿Sí? Cuando el estado es estado plano, la ley generalizada de Hooke es esta, y hay una ley generalizada cuando es triaxial, recuerden, ¿no? Sigma y, por ejemplo, ¿no? El epsilon y es sigma y sobre e menos mu sobre e, paréntesis, sigma x más sigma y, perdón, más sigma z, cuando es triaxial. Aquí estamos plano, entonces no consideramos subíndice z. ¿Ya? El hecho de que sean iguales los esfuerzos y estamos en estado plano hace que las deformaciones también sean iguales. Ya, entonces teníamos la presión reemplazando acá y sale 3.428 megapascal.
En el problema nos pedían determinar la presión y es el problema 1039. 1039, presión 3.43 megapascal. 3.43. Estamos bien entonces. 3.43, 3 redondeando, 3.43. Y la otra pregunta es, y encuentre el esfuerzo cortante máximo en el plano. Entonces, 1039, el esfuerzo cortante máximo en el plano, ¿por qué sale cero? Aquí está cero. ¿Ah? ¿Por qué sale cero? Porque sigma y y sigma x son esfuerzos principales. Y en los planos principales, el cortante vale cero. Por eso acá, tau xy, cero. ¿Están convencidos? Cuando los esfuerzos son principales, el cortante es nulo. Esa es una razón. Otra razón. ¿Qué comentario hicimos ayer para el círculo de Moore en un punto de la esfera? Del estado plano en un punto de la esfera. Como sigma x y sigma y son iguales, el centro del círculo sería cualquiera de los dos, porque recuerden, el centro es el esfuerzo promedio. Al ser iguales, la suma es 2 sigma x dividido entre 2, queda simplemente sigma x, el centro. El radio, el radio es la semidiferencia al cuadrado, que valdría 0, porque son iguales, menos, o perdón, más tau xy al cuadrado. Al no haber tau xy, entonces el radio vale 0. Por lo tanto, el círculo de Moore para una esfera es un punto. ¿Están de acuerdo? Vamos a dibujarlo acá entonces. Círculo de Moore. ¿Así se escribe? No, no. H. Así. Nuevamente, estado plano, para estado plano de un punto en la periferia. Como les decía siempre, ¿no? Centro y radio. Centro es esfuerzo promedio coma 0. El esfuerzo promedio viene a ser Sx o Sy, cualquiera de los dos. Creo que aquí puse O en vez de 0. Ahora sí. Radio R igual raíz cuadrada de semidiferencia. Si son iguales, la semidiferencia vale 0. Y al no haber cortante, el segundo sumando también vale 0. Tau xy, 0. Entonces, el esfuerzo, perdón, el estado plano, voy a copiarme de acá, Ingeniero, entonces ya no sería un círculo, ¿no? ya no es un círculo, Un punto nada más, un punto porque exacto. está al lado derecho. Ahí, que es igual a Sx
o ASY. Como punto, damos las dos coordenadas. Ahí está. Ese es el ciclo de Moore para un punto de la esfera. Pero había otra pregunta. Entonces el tau X en el plano, el cortante en el plano, acá, en este X y una ortogonal en la dirección Y, vale 0. Pero hay otro esfuerzo cortante que vale la oportunidad para mencionarlo. Permítanme dibujar, ahora sí, un punto de la cáscara. ¿Qué pasó? Quiero una línea. Que ayer también lo hicimos. Le estoy dibujando con su espesor. ¿Ya? Insertar otra vez una curva. ¿Ya? Del espesor. Entonces dijimos que actúa la presión interna y externamente viene a ser el esfuerzo sigma 3, que es igual a la presión. Entonces en un punto aquí, dibujamos ahora sí el cuadradito, en un punto, creo que voy a darle para que sea horizontal el punto. Un poco más grande, ¿eh? Para que pueda entrar el punto ahí, si no, no se va a notar y voy a terminar confundiendo. Esa es la pared, un pequeño tramo de la pared. Entonces, ahí representamos el puntito como un cuadrado. ¿Y qué esfuerzos tiene ese punto? Hacia arriba, es un punto, es el mismo punto, ¿eh? El mismo punto. Hacia arriba tiene sigma y. Y hacia abajo tiene el mismo punto. Perdón, tiene el mismo esfuerzo. Ese es sigma y. En la otra dirección aparece el esfuerzo de aplastamiento debido a la presión.
ese estado plano es el es- estado plano 1, 3, donde sigma 1 es igual a sigma y sigma 3 es el esfuerzo de aplastamiento, la presión. Este estado plano, en la dirección vertical, está actuando el esfuerzo sigma y, que es numéricamente igual a sigma x, en el caso de esfera, y en esta dirección, que lo hemos acomodado, viene a ser sigma 3. ¿Cómo calculamos el cortante máximo de un estado plano? ¿Me vuelven a decir? Muchachos. Diferencia más este, tau X. Correcto. La raíz cuadrada de la semidiferencia al cuadrado más tau xy al cuadrado. Acá no tenemos tau, no hay. Entonces será la raíz cuadrada de la semidiferencia. Pero aquí es igual entonces la semidiferencia. S1 es igual a SY y S3, acá también lo voy a poner, igual a la presión. De esa manera la semidiferencia se puede obtener. Problema. Sigma Y no podemos calcular porque ya tenemos la presión. Entonces decimos, vamos a ocultar esto por acá. Entonces ya podemos decir, ¿qué pasó? Ya, acá decimos Sx igual a Sy. La fórmula es presión diámetro sobre 4T. Igual presión por diámetro entre 4 por el espesor. Y Sz igual a S3 es igual a simplemente la presión. Con signo negativo. Con signo negativo porque es de compresión. Y podemos dibujar el círculo de Mohr 1, 3. Acá está. Este es el valor de S1, numéricamente igual a Sx o Sy. Y aquí tenemos S3 igual a la presión. ¿Lo tienen ahí? ¿Cómo calculamos el tau máximo? ¿Me puede decir alguien? ¿Con el círculo? Muchachos, Radio. el radio. El radio. De frente, ¿no? El radio. Y el radio es simplemente S1 menos S3 entre 2.
Eso es lo que se ha hecho acá. A ver, vamos a mantener ese valor, lo calculamos en la parte inferior. S1, ¿dónde está? Es este. Ingeniero, en tanque salen los tres círculos, ¿no? Sí, si consideramos cuando sea problema triaxial. Bien, entonces acá Entonces, de 2 y 3 también tenemos, bueno, también tenemos, ahorita lo vemos, el máximo. S1 menos S3, paréntesis, entre 2. A ver, S3, S1, 171. Sí. Y a ver qué dice la respuesta del problema. 85.7. Acá me salió 87. En algún lado estoy mal. En algún lado estoy mal. Pues acá le ponemos, la pregunta dice, el esfuerzo cortante máximo absoluto. Tau máximo, y cerramos entre paréntesis, absoluto. Pero tenemos una pequeña diferencia, no tan pequeña, de 2 megapascal. Igual entonces, S1 menos S3 y todo entre 2. Ahí está. ¿Han entendido esta parte del esquema? Ingeniero, y el término absoluto, ¿a qué se refiere? Buena pregunta. Tú mismo hace un rato dijiste, en el triaxial hay 3 círculos. X, Y, un círculo. En este caso, XY es un punto. Y, Z, segundo círculo. Y ZX, tercer círculo. Cada círculo tiene un radio, que viene a ser el tau máximo de cada estado plano. ¿Me estoy dejando entender? Sí, sí, sí. Entonces, hay 3 cortantes máximos, uno por cada estado plano. El absoluto significa el mayor de los 3. Entonces tú decías hace un rato, hay 3 círculos. Aquí, entre 1 y 2, entre 1 y 2 es el punto. O sea, en el plano X, Y, el círculo de Moore es un punto. En el plano YZ es este círculo, y en el plano ZX es el mismo círculo, pues, porque da la casualidad de que sigma X igual a sigma Y, ¿no? Por eso es que solamente aquí se ven 2, pero en realidad, si lo separamos de uno en uno, este sería el círculo de Moore para el plano XY, este sería el círculo de Moore para el plano YZ, y volveríamos a repetir este, y diríamos que es para el plano ZX. Bien, pero lo que estoy preguntando es si este esquema ha cumplido su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Primero, de que es una porción de la pared del tanque, pero vista de canto, digamos. Hacemos un corte y lo vemos de canto. De manera que esta distancia es el espesor T. Entonces,
Ahí selecciono el punto, que es el cuadrado, y represento el estado plano. Hacia arriba siempre va a estar el eje y en la otra dirección el eje Z. ¿Y dónde está el eje X? ¿Me pueden decir, si me han entendido? ¿Cuál sería la dirección del eje X? ¿Hola? La que está, bueno, ahí se ve vertical, Exacto. Ortogonal, en este caso a la ortogonal pantalla. al Al- S3, ¿no? a la pantalla, claro. Ortogonal a la pantalla. Antes decíamos ortogonal al papel o decíamos ortogonal a la pizarra, ¿no? Ahora estoy diciendo, bueno, ortogonal a la vista que tenemos acá. El eje Y, el eje Z y el Ese, eje X, por la regla de la mano derecha. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? y, esa presión es como radial, ¿no? Por así decirlo. Claro, la presión en una esfera, ¿cómo lo representaríamos? Infinitas flechas radiales contra la pared, ¿cierto? ¿Cómo representamos la presión sobre una pared esférica? Dibujamos parte de la pared esférica y contra esa superficie hay, bueno, físicamente dibujaremos unos cuantos radios, pues no, pero sabemos que hay infinitos radios del centro hacia la periferia de la esfera. Aquí estamos tomando un punto, sino que para que se note que es del espesor de la pared, una porción de esa pared de espesor T. Entonces, en el caso de pared de tanque, en realidad el análisis se amplía y se convierte en un estado triaxial. Pero dejémoslo todavía ahí como estado plano que lo estamos revisando hasta ahora. Pero este es el estado plano YZ, pues aquí estoy poniendo SY igual a SZ, Y hacia arriba y Z acá, donde el esfuerzo sigma Z es de compresión igual numéricamente a la presión. Aquí está su círculo de Mohr. SX, perdón, SY, acá está. Y S3 que es igual a SZ, cuyo valor es la presión. Ya, más problemas del tema que hemos desarrollado. Ahora tenemos un eje que está sometido a un torque. Veamos lo que dice. El eje de acero tiene un radio de 15 milímetros. Determine el par de torsión T en el eje si los dos medidores de deformación unidos a la superficie del eje reportan deformaciones de epsilon x' menos 80 por 10 a la menos 6 y epsilon y' menos 80, ambos igual. Ah, no, el otro es más. 80 por 10 a la menos 6. Uno es de compresión, otro de tracción. Además, calcule las deformaciones que actúan en las direcciones X y Y. O sea, nos dan las deformaciones unitarias y nos piden las deformaciones totales en la dirección X y Y. E del acero, 200 gigapascal, mu 0,3.
Bueno, aquí hay, además de los datos del problema, nos da la dirección X' y la dirección Y', ¿no? Primera observación. Segunda observación me dice que solamente actúa como carga el torque. Y por dato, debemos recordar que el torque me generaría un estado plano XY que le conocemos como estado de cortante puro, ¿no? Estado de cortante puro. Por lo tanto, sigma X vale 0, sigma Y vale 0. Pero tau XY va a ser igual al cortante máximo que genera el torque para un eje. Entonces debemos recordar la fórmula del cortante máximo debido a torsión, por ejemplo, para anotarlo dentro de nuestras ecuaciones, ¿no? Acá está, ¿no? 16T sobre pi de Q. Bien, entonces, para encontrar la respuesta a los problemas, primero determinar el par de torsión T en el eje, en función de los medidores. La ecuación de un medidor, les hice hincapié, que lo recordarán siempre, epsilon x coseno cuadrado más epsilon y seno cuadrado más gamma xy seno de teta coseno de teta. Aparentemente tenemos tres incógnitas, epsilon x, epsilon y gamma xy. Aquí es donde entra a tallar el conocimiento de que el torque solo genera cortante puro. Es decir, sigma x vale 0 y sigma y vale 0. Si sigma x es 0 y sigma y vale 0, epsilon x y epsilon y también serán 0. Acá está. Acá dice, ¿no? El torque solo genera deformación angular por cortante en el plano XY. En el plano XY. Por lo tanto, epsilon x y epsilon y valen 0. Entonces, según esta ecuación 1, yo podré determinar el gamma XY. Conociendo el gamma XY, puedo por la ley de Hooke calcular el tau XY. Y conociendo el tau XY, ya puedo obtener el torque. ¿Ven cómo se van concatenando la teoría, ¿no? El eje sometido a torque como única carga genera estado plano de cortante puro. Eso significa que epsilon x y que epsilon y valen 0. Primera cuestión. Con la ecuación 1, conocida como ecuación de los deformímetros, podemos hallar el gamma xy y por la ley de Hooke el tau xy. Reemplazando en la fórmula del cortante en la periferia, 16T sobre pi de cubo, despejo T y doy respuesta a la primera pregunta, T. La segunda pregunta, calcular las deformaciones en las direcciones X y Y. Si acabamos de decir que epsilon X o que sigma X y sigma Y son 0 y por lo tanto epsilon X y epsilon Y igual 0, ya tenemos las respuestas para la segunda pregunta. Entonces, lo que sigue a continuación es hacer operaciones. Primero, despejar gamma XY con teta igual 45 grados. El E, el mu, teta 45 grados es pi cuartos, ¿no? ¿Hola? 45 grados es pi cuartos Sí. y varias veces hemos dicho que lo consideramos 0.7854. Ahí está. Teta x', pi cuartos,
teta y prima, para el otro lado, menos pi cuartos. Epsilon x prima, el dato acá está, ¿no? Menos 80, acá está menos 80. Epsilon x, ya dijimos que vale 0, epsilon y vale 0, epsilon y prima, positivo, por el dato, y reemplazando, primero despejando el gamma xy, se obtiene 0.0016 para gamma xy. Como nos dan el E y el mu, calculamos G. Acá no se ha puesto, pero podríamos agregarlo por acá, ¿no? Insertar y le agregamos G. G, recordemos, es E dividido entre 2 por 1 más mu. Entonces es E entre 2.6. También en gigapascal. La otra opción es irse a la tabla y obtenerlo. Pero deben indicarlo, ¿no? En una respuesta de solución de examen. Ya. A ver aquí cómo gamma se hace reemplazando valores, ¿no? Gamma es menos 80 y reemplazamos el ángulo correcto, ¿no? Para obtener el gamma. El tau xy es gamma multiplicado. Acá está haciéndose la operación del E sobre 2 mu. Bien. ¿Qué otra cosa? Ya de ahí estaría todo, pues, ¿no? Ya estaría todo. Ingeniero, una consulta para el teta y prima, ¿Sí? El teta y prima para el teta y le sumamos, pues, 45 más 90 son 135. 135 o menos pi cuartos. Te va a dar los mismos valores de seno y coseno. ya, ingeniero, gracias. Todo lo que sabemos de trigonometría, de álgebra, de todo, hay que aplicarlo acá, ¿no? Bueno, entonces miren las opciones de cómo ir aplicando la teoría que hemos estado revisando, ¿no? Todas se basan en la teoría que ya hemos explicado y hay que irlo utilizando en los ejemplos que estamos revisando. Círculo de Moore, cortante, torsión que genera cortante puro, tanques, que en realidad hay 3 planos, y por eso es que aparecen preguntas. Acá, problemas típicos también para la ley generalizada. A ver qué dice. Se muestran los esfuerzos principales en un punto. Ahí está, solamente hay flechas de esfuerzo normal, no hay cortante, por eso es principal. Si el material es de aluminio, para el cual E es 10 por 10 al cubo KSI y mu 0.33, determine las deformaciones principales. Este es un ejemplo típico de la ley generalizada de Hooke. Epsilon x es 1 sobre E por sigma x menos mu, sigma y más sigma z. Aquí voy a arreglar, ¿no? Voy a arreglar sigma y más sigma z. Y ya que estamos arreglando, le cambiaremos pues por sigma.
Entonces, simplemente reemplazarlo. En función de sigma 1 será epsilon 1, 1 sobre sigma 1 menos mu, sigma 2 más sigma 3. ¿Sí? Entonces, propiamente para este problema, debería ir los subíndices 1, 2 y 3, ¿no? Respectivamente. 1, acá se vuelve S1, esto es S2, y el último, S3. Así es como se responde. Acá se ha resuelto solamente sigma 1. Hay que irlo cambiando. Cuando sea epsilon 2, vamos a copiarlo. Cuando sea epsilon 2, entonces aquí ponemos epsilon 2. Y aquí es sigma 2 menos mu sigma 3 más sigma 1. Y finalmente podríamos hacerlo también para epsilon 3, pero creo que ya es ocioso, ¿no? Supongo que ustedes lo están entendiendo. Además, si tienen duda, está en sus apuntes y en los libros también. En este caso, es un estado plano. Para determinar sigma x, dividimos este omega x entre la longitud, que debe dar seguramente. Dos medidores de deformación A y B están unidos a una placa fabricada de un material que tiene un módulo de 70 gigapascal y módulo de Poisson de 0,35. Si los medidores dan una lectura de epsilon A 45 y epsilon B 100, determine las intensidades de las cargas uniformemente distribuidas, omega X y omega Y, que actúan sobre la placa. El grosor de la placa es de 25 milímetros. En vez de darnos la fuerza, nos está dando como carga distribuida. Por lo tanto, para encontrar, primero debemos tener cuidado de encontrar sigma X. Sigma X es Wx entre T o entre la longitud. Y por eso hay que entender bien las preguntas. Determinar las intensidades de las cargas uniformemente distribuidas, omega X y omega Y, que actúan sobre la placa. El grosor de la placa es de 25 milímetros. Normalmente las unidades de omega X, como lo daban en el curso de estática, carga distribuida, es newton por unidad de longitud, pues el newton metro o newton milímetro. Newton milímetro. Igual para WY. Entonces, si yo quiero hallar el sigma X, Sx, ¿cómo lo encuentro? El Wx dividido entre el espesor T. Ese es el primer detalle que se debe tomar en cuenta. Ahora sí ya, resolviendo propiamente. Como me dan medidores, entonces debería tener la ecuación del medidor. Acá está, la ecuación del medidor. Identificamos θ sub A vale 0 y θ sub B 45 grados o pi cuartos. Acá está. θ sub A y θ sub B. En el plano XY no es, claro, de acuerdo a las cargas, no hay torsión, entonces no hay cortante. Lo que hay es sigma X
y sigma y. Ese es otro detalle que debemos darnos cuenta. No existe cortante, por lo tanto gamma xy vale 0. Tenemos la ecuación. Y epsilon x es uno de los medidores, es epsilon a, y epsilon y queda como incógnita. ¿Se dan cuenta? A ver, miren. Epsilon teta es la lectura del deformímetro 450. En el caso de, ahí dice, ¿no? Con teta sub b pi cuartos. Entonces la lectura tiene que ser de epsilon b, 100. Acá está 100. Es igual a epsilon x, que es la otra lectura, 450. Acá está, 450, por el coseno cuadrado. El coseno cuadrado de pi cuartos es 1/2. Más epsilon y, que no tenemos valor, multiplicado por el seno cuadrado. Al ser pi cuartos también es 1/2. Y se despeja epsilon y. Determine, no, las incógnitas son omega de x y omega de y. Los esfuerzos normales, nuevamente la ley generalizada de Hooke. Ahí está. De otra manera, no sé si recuerdan, les hice también, les recalqué de que la ley generalizada de Hooke, cuando se quiere expresar los esfuerzos en función de las deformaciones, tiene esta forma. Epsilon x es e sobre 1 menos mu cuadrado, perdón, sigma x, por epsilon x más mu epsilon y. O sea, no solamente es la que antes hemos estado utilizando para los problemas anteriores, esta, ¿no? Sino, es decir, la deformación unitaria en función de los esfuerzos. En algunos problemas conviene tenerlo, los esfuerzos en función de las deformaciones unitarias. Bien, ya teniendo entonces epsilon x, que es numéricamente igual a epsilon a, y epsilon y, que lo acabamos de calcular, podemos hallar los sigma x. Pero a nosotros no nos piden los sigma x, sino nos piden la carga wx. Les habíamos indicado que wx sobre t es sigma x. De ahí obtenemos la carga distribuida wx. Por eso, nuevamente, muchachos, cuando vean estos problemas y la lectura del problema, recuerden de sus conocimientos de estática para carga distribuida. La carga distribuida se da en unidades de longitud. O sea, esta es la carga por unidad de longitud. Para tenerlo como esfuerzo, lo dividimos entre la otra magnitud, que es el espesor. Entonces ya vamos a tener newton sobre milímetro cuadrado, que será sigma x. Lo mismo para sigma y. Así como hay para sigma x, lo mismo para sigma y. Entonces aquí se calcula sigma x, el t pasa a multiplicar y se obtiene wx, acá está, y a partir del sigma y, wy. Bien, ahora sí les toca ya participar directamente a ustedes. Y a ver, vamos a buscar problemas del capítulo de tanques y otros problemas más, ¿no? Buscamos en el libro,
Creo que no lo están viendo. Voy a compartir. Ahora sí. ¿Qué queremos? ¿Problemas de torsión? Ya, capítulo 5. Miren que nos falta flexión. Flexión es vigas. Vamos al capítulo 5 y vamos a buscar problemas. Acá tenemos varios. El 5.4, ¿les parece? El 5.4. Nos vamos a la hoja de Excel. En este libro de Hibeler, la letra F de los problemas indica problemas fundamentales, es decir, los más fáciles, los que sirven para afianzar la teoría. No por ello, bueno, fáciles en el sentido de, no en el sentido de menospreciarlos, ¿no? Sino en el sentido de que se pueden entender más. Mientras yo descanso, muchachos, ustedes resuelvan el 5.4. Ahí tienen un eje, tienen fajas, con sus respectivas cargas, y la pregunta es, determine el cortante máximo desarrollado en el eje, que tiene un diámetro de 40 milímetros. Aquí le podríamos agregar algunas preguntas. Pregunta A, trazar diagrama de momento torsor. Pregunta B, la que dice el problema propiamente, calcular el cortante máximo. En el eje. Ya. Entonces, los 5 minutos de relax son 7:38, 7:45, perdón, 9:45, ya ustedes me dan la respuesta. Está apagado el audio.
Bien, ya estamos acá nuevamente. Ya me imagino que para algunos se habrán sentido ofendidos de que el problema sea relativamente cómodo. Se podría aprovechar la misma figura o hacer su propia figura, ¿no? Como un esquema. Representar el eje. Ahí puede ser. Los apoyos, que son chumaceras. Parecería que es una articulación. Tal vez podría haber otra forma de representar las chumaceras, porque no son bueno, son articulaciones, pero que permiten el giro. Y el torque va a ser 6 menos 2, 4 por 150.
que debe ser igual al otro igual, ¿no? A ver, 6 menos 2 es 4. Si 4 por 150, ¿cuánto da? 600. Y aquí, 10 menos 4, 6 por 100, también 600. Y es lógico porque tiene que estar en equilibrio. Entonces el momento torsor, una polea acá, polea grande, y una polea un poco más pequeña por acá. Más o menos que represente lo que no han puesto medidas de longitud, porque la idea es solamente calcular el cortante. Ahí. Y el diagrama de momento torsor va a ser bastante sencillo. Ustedes son dueños de decir si es positivo o negativo. Desde la perspectiva que se tome, ¿no? Entonces es antihorario. Y aquí así sería el diagrama de momento torsor. Rojo medio escandaloso, ¿no? ¿Cuánto vale? 600. Dijimos 6, 4 por 150, 600 kilonewton milímetro. 600 kilonewton milímetro. Lo que debemos hacer es escribir diagrama de momento torsor y ahí poner las unidades. Kilonewton, milímetro. Y con eso ya de frente el tau máximo lo sacamos, pues, ¿no? Diámetro en milímetros. Torque en newton milímetro. ¿Qué más necesitamos? 16T sobre pi de cubo, nada más, ¿no? Y ahí sacamos el cortante tau. Tau en megapascal. El eje es de 40 milímetros. El torque es de 600 por 1000, ¿no? 600.000. Y el tau será, antes del tau debo calcular el J. Aunque no lo necesito, ¿no? No lo necesito en realidad. Es igual a 16, porque es un círculo, y para un círculo sabemos que es 16 veces 16 por el torque sobre 3.1416 multiplicado por el diámetro al cubo. 47.74 megapascal. Todavía tenemos para plantear alguno más. Aquí el eje circular hueco. Tenemos el torque y nos pide determinar el esfuerzo cortante desarrollado en los puntos A y B. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro punto? A ver, el punto A está en la parte superior interna.
y el punto B está en el diámetro exterior horizontal. Lo único que cambia es la dirección radial, perdón, el valor radial. Porque para eje hueco, si escribimos la fórmula, torque sobre J multiplicado por ρ. Para el punto A, ρ vale 40. Para el punto B, ρ vale 60. ¿Sí? Decimos problema F4, F54. Y más abajo, problema F52. Los datos son diámetro exterior, en milímetros, diámetro interior en milímetros, con eso podríamos calcular el J, milímetros a la cuarta, el torque que es dato, en 10, torque en newton milímetro. ¿Para qué? Para sacar el esfuerzo cortante en megapascal. Entonces aquí decimos esfuerzo cortante en A y esfuerzo cortante en B en megapascal. $60, diámetro interior 40, torque 10. 6 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J igual pi sobre 32 multiplicado por diámetro exterior a la cuarta menos ya está. El torque AB entonces es igual, el cortante A, pero el torque multiplicado por radio A. Y eso dividido entre J. Para B, el torque multiplicado por el radio exterior y dividido entre J. Bueno, muchachos, hay que estudiar y hay que practicar.
El próximo martes, la primera hora, van a desarrollar la prueba de entrada. Creo que es la única manera de que me puedan ayudar. Y la segunda hora continuamos las clases. ¿De acuerdo? A seguir Ya, cuidando, profe. jóvenes, a seguir cuidándose, pero una vez más les invoco a estudiar porque ustedes están en la etapa de estudiantes. Todos sus cursos, haciendo su horario, programando sus descansos y también sus entretenimientos. Todo se puede hacer con buena voluntad. Cuídense, muchachos, buen fin de semana, nos vemos el martes. Chao.